Buenos días, hermanos. Buenos días. Les invito a abrir la Biblia en Génesis, capítulo 21, y la lectura de hoy está hasta el versículo 7, del 1 al 7. La palabra del Señor dice lo siguiente: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Es la palabra del Señor. En el calendario que recibieron de regalo hay un seguimiento para leer la Biblia. Bueno, de ese seguimiento salió esta. Me propuse leer nuevamente la Biblia, pero lamentablemente uno para mucho. Pero eso es la Biblia, mejor que paremos y veamos bien con tranquilidad que avancemos así rápidamente. Bueno, de ahí salió este mensaje. Debo decir que Génesis debe ser uno de los libros más difíciles que hay. Si no el más difícil. Todos hablamos de Apocalipsis, pero realmente Génesis es uno de los libros, a mi gusto, en lo personal, el más difícil. Porque tiene muchos años condensados en muy pocos versículos, aunque nos parece grande el libro, pero pasan largos años y uno no se da cuenta. Bueno, y aquí estamos con Sara y Abraham, o con Abraham y Sara. Y los versículos que leyó nuestro hermano Gamaliel nos narra un acontecimiento esperado por muchos años en el Antiguo Testamento. Pocas personas han sido traídas al mundo con tanta expectación, como es el caso de Isaac. Y no solamente por su persona, por lo que él era, sino por lo que él significaba en el plan divino. Es tremendo el significado que tiene Isaac. Es el anticipo de un nacimiento mucho más importante que muchos santos, con la misma paciencia de Abraham, y por qué no decirlo de Sara, durante muchos años, un largo tiempo, se mantuvieron firmes como Abraham. Pero también su obediencia fue probada. Esos santos pero también fueron aprobados por Dios. Su obediencia y su fe realmente es impactante cuando uno ve y lee cuánto sufrieron. 25 años han pasado desde la salida de Ur de los Caldeos, de la salida en ese tiempo de Sara y Abraham, cuando el Señor lo llamó. Tenía 75 años en ese momento Abraham. Sara son 10 años menor que él. Tenía aproximadamente 65, no son exactamente 10 años. Y aquí estamos cuando tienen 100. Han pasado 25 años. Y era el patriarca y su esposa ya de edad avanzada, como dice la lectura, cuando el Señor da cumplimiento a esta promesa. Pero podríamos decir que la fe de Abraham fue recompensada a pesar de su estado de vejez, como dice, o de avanzada edad, como dice el texto. Dios nos demuestra que actúa mucho más allá de las capacidades humanas y a pesar de lo que nosotros podamos pensar, que ya es tarde o que ya no se va a cumplir la promesa, que sea de difícil cumplimiento, debemos tener certeza que Dios es fiel y sus promesas no fallan. Ellas no descansan en lo que nosotros podamos ser, hacer o pensar, sino más bien en lo que Dios es. Ahí están nuestras promesas, lo que Dios es. Veamos algunos aspectos importantes, solo algunos. Quiero decirle que no pude, por la amplitud del tema, tocar todos los temas, pero vamos a ver algunas cosas.
Y la lectura es sumamente interesante. Ya uno empieza a leer la lectura y dice, le salen varias cosas a la vista, nos entrega importantes detalles que no debemos pasar por alto. Nos deja claro algunas cosas. Nos deja claro que no fue por casualidad, sino que fue ejecutado cuando Dios lo dispuso, como Él lo prometió, y además en sus tiempos. Ya el versículo lo dice, 1:2, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Qué tremendo. Y uno sigue leyendo la lectura, también dice que Abraham circuncidó al niño como el Señor le había dicho. El verbo visitó aquí nos sugiere que Dios tiene un interés especial por esta persona, especialmente en este caso por Sara. Visitó Jehová a Sara. Tan especial era esta mujer. Siempre hablamos de Abraham, pero aquí me voy a dar un espacio para hablar de ella. Tan especial era esta mujer, que es la única mujer que figura en la Biblia que el Señor mismo le cambió su nombre. Para que sepan lo importante que es. De Sarai, mi princesa, a Sara, princesa, en el sentido que es princesa para todos. Esta mujer es de vital importancia para lo que vendría más adelante. Y después de largos años de espera, Dios cumple su promesa y le da un hijo a Abraham, en la persona de Sara, tal cual como Él lo había dicho, porque lo había dicho ya en 2 oportunidades. En Génesis 17, 16 al 20 tenemos la primera, y en Génesis 18, 10 al 15. Y Dios procede a cumplir la promesa. Y es bien interesante, vuelvo a recalcar el texto, que Dios hizo con Sara como había hablado. Y además nos añade que lo hizo en el tiempo que Dios le había dicho. Ya en la vejez de ellos. El autor de Génesis pone énfasis en decir que Dios cumple su palabra y además la promesa se cumple en un momento preciso y en un tiempo señalado. Es en el tiempo de Dios. El autor hace hincapié que no fue en el tiempo de Abraham ni en el tiempo de Sara, no cuando ellos quisieron, no cuando ellos pensaron, sino en el tiempo de Dios. Eso es sumamente importante para entender las promesas de Dios. Muchas veces las esperamos y muchas veces nos enrabiamos, ¿por qué no decirlo? Porque no aparecen. Pero no son nuestros tiempos, son los tiempos de Dios. Cuando Él determina, la impaciencia y los tiempos del hombre están fuera de lugar. Cuando se trata de las promesas de Dios, está fuera de lugar. Sus promesas no se cumplen en el tiempo que nosotros podamos fijarle, sino dependen del tiempo que Él determine, en su absoluta y libre voluntad. Él decide cuál es el tiempo. Por eso de repente nuestra fe flaquea un poco, porque esperamos otro tiempo. A nosotros nos parecerá a lo mejor muy larga la espera, o no como lo esperábamos a lo mejor, pero debemos tener claro que los tiempos determinados por Dios son el mejor tiempo para este cumplimiento. Eso hay que entenderlo bien. Yo diría que ajuste su reloj, porque debo decirle que el reloj de Dios nunca se atrasa, siempre es puntual. El de nosotros es el que está mal. Él fija el tiempo. Imagínense que nosotros supiéramos el momento de ciertas cosas. ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Abraham y su esposa a lo mejor les parecía tarde, como dije, dudaron, se rieron. Pensaron que ya eran de avanzada edad, y eran de avanzada edad. Y un hijo sería imposible. Pero ya Dios le había dicho, no solamente 2 veces que nombré, ya le había dicho otra vez que tenía descendencia. Esas 2 veces nombré cuando habla de Sara específicamente. Dios les había dicho. Y no hay imposibles para Él. Ya antes en la lectura les había dicho. En Génesis 18, 11 al 14 tenemos una lectura tremenda también. Y Abraham y Sara eran viejos. Siempre deja esto el autor de Génesis para esclarecer que ya eran viejos a la edad de ellos. De edad avanzada. Ya Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que de dar a luz siendo ya vieja?
Y aquí viene una frase realmente impactante. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y vuelve a decir, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 11 al 14. Humanamente era imposible tener hijos. Y a lo mejor si ellos hubieran comentado, sus amigos que iban a tener un hijo en la vejez, ¿qué hubieran dicho? No, están fuera de sí, por no decir otra cosa más grave. Pero para Dios no hay nada imposible. Se necesitaba un milagro y Dios obró el milagro. Y vuelve a señalarle que en su tiempo, no en el tiempo que él quería, sino en el tiempo de Dios, volveré a ti, le dice. Eso tenemos que tener claro. ¿Cuál tiempo? ¿El de los hombres? ¿El de Dios? Esa pregunta que aparece ahí deberíamos tenerla a diario en nuestra cabeza. Porque más que una pregunta es una afirmación. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La poca fe de Sara dio pie a una de las más grandes afirmaciones que encontramos en la Escritura. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Lo vemos también en Jeremías. Y ahí Jeremías claramente dice, en Jeremías 32, 27, yo Jehová. Y dice, ¿hay algo imposible para Dios? Él está hablando. A lo mejor no lo notamos tanto en nuestra lectura, pero si nosotros retrocedemos en nuestra lectura, en la lectura que leyó Gamaliel, nos damos cuenta que antes de lo que yo leí, a Abraham lo visitaron 3 personas. Incluso uno dice en el texto que lo visitó Jehová, cuando se levanta rápidamente y manda a hacer pan a Sara y le da un banquete. Lo visitó Jehová. Y es Jehová el que dice, igual que Jeremías, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? También Dios es el que promete. A veces no nos damos cuenta quién está hablando, pero Dios es el que está hablando. Esa frase nos debería llevar a pensar a nosotros también de lo que dice el Señor. ¿Cuánto somos capaces de creer? El Señor dice muchas cosas, pero ¿cuánto de eso somos capaces de creer? ¿Son solo fantasías para nosotros? ¿Son bonitas frases? Yo digo de repente, son poesías para nosotros. Cuando uno lee los salmos, están llenos de promesas. El Salmo 23, el Salmo 46, están llenos de promesas. Eso es lo que me pregunto yo. ¿Cuánto creemos de lo que dice el Señor? ¿Cuánto es fantasía? ¿Cuánto nos reímos de su promesa? Uno ve a Sara y a Abraham y se rieron. Bueno, yo creo que hay muchos creyentes que se ríen hasta el día de hoy de las promesas del Señor. Porque lo he escuchado. Bueno, eso yo lo he escuchado hace 20 años, 30 años que soy evangélico, cristiano, protestante. Y ya lo he escuchado y no lo vi. Se ríen de eso. Pero las promesas de Dios están ahí para que nosotros entendamos. Debe permitirnos a nosotros confiar en Él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Esa es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Me he reído yo alguna vez? Nuestra fe se enmarca, aquí quiero ser bien puntual, se enmarca en las palabras de nuestro Dios. En eso basamos nuestra fe, en lo que Él ha prometido. La fe no es creer por creer o por algún sentimiento que pasa por mi corazón. Si yo tengo fe en que el Señor en los últimos tiempos creará cielo nuevo y tierra nueva, no porque yo lo afirme o porque yo lo crea, porque Él lo ha dicho. Yo tengo fe en su segunda venida, no porque yo crea o yo lo descubrí, no, porque Él me ha dicho que vendrá. Y eso me hace estar tranquilo. Y vendrá en su tiempo. Si usted basa su fe en lo que usted es y cree, déjeme decirle que se reirá muchas veces. Y se reirá a carcajadas. Pero si su fe se basa en las promesas de Dios, créame que nunca se reirá. Sara pensó mucho más en que ya era de avanzada edad. Se enfocó en eso. Yo soy ya vieja. No se enfocó en las promesas del Señor. Se olvidó totalmente de Dios. Se olvidó que lo había prometido.
Se olvidó que lo había dicho. Ella pensó en lo limitado del hombre, pero no meditó en la frase del Señor que le afirmó que para Él nada es imposible. ¿En qué piensa usted? ¿En qué pienso yo? ¿Qué sustento tiene mi fe? ¿En lo que Dios dice se sustenta o en lo que pienso yo? Dios visitó a Sara tal cual lo había prometido, su tiempo, y vuelvo a decir, es un tiempo perfecto. Eso entendamos, los tiempos de Dios son perfectos. Pero también como había hablado e hizo, 2 veces lo recalca el versículo. Y el Señor cumple lo que dice. Uno podría pensar, yo soy viejo, ¿no? Piensa en el Señor, que le ha prometido. Dios dijo y se hizo. La paciencia del creyente que espera confiadamente en las palabras de Dios siempre es recompensada, siempre. Nunca será defraudada. Cuando nos defraudamos es porque entendemos mal las promesas. No esperamos en sus tiempos. O sencillamente no nos apoyamos en ellas, sino en lo que nosotros creemos. La gente dice, tengo fe en que voy a salir adelante. ¿Fe en que voy a salir adelante? Yo tengo fe en el Señor nomás. Que el Señor sabrá qué hace, si salgo adelante o no. La gente tiene fe, yo tengo fe en mi esposa, yo tengo fe en mis hijos que van a triunfar, yo tengo fe en esto. No, ahí está el problema. El Señor dijo y se hizo. Si su fe está sustentada en el yo creo o yo pienso y no los dichos de Dios, créame que está muy mal sustentada. Muy mal sustentada. Por no decir lo que no es fe. Eso no es fe. A pesar que ellos dudaron y pensaron que ya era tarde, especialmente se da a entender esto de Sara. Hay una frase en Hebreos 11 para reivindicar a Sara, porque yo digo, Sara es sumamente importante, que nos da más luces y nos da a entender que aunque hubo dudas en su corazón, ella al fin pudo confiar en el Señor. Y por eso es digna de estar. No solamente Abraham está en esa galería de la fe, sino también está Sara, su esposa. Y en Hebreos 11:11 dice lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y mire lo que dice después. Grábese esta palabra. Porque creyó que era fiel que lo había prometido. Ahí está la base. Ahí está el sustento de nuestra fe. Y me encanta esta frase porque, al igual como ella aprendió, nosotros también podemos aprender a confiar. Nosotros también debemos confiar en Él. Cuando la fe está arraigada en las promesas de Dios, es firme y segura. Firme y segura, aunque algunos no lo crean o no lo sientan. Porque se confía solamente. Hay una razón por qué se confía. Porque el que promete es fiel. Ahí está la clave. No está prometiendo cualquiera de nosotros. Si nosotros prometemos y nos olvidamos saliendo del templo, ¿qué prometimos? No. Nuestra fe se sustenta en Él, porque Él es fiel. Debemos saber, esperar en sus promesas, pero también debemos aprender a confiar en ellas, a descansar sobre ellas, porque estas promesas no proceden de hombres, sino que de Dios. Alguien que no puede mentir, porque si mintiera no fuera Dios. Pero también debemos saber que las promesas tienen un tiempo. Tienen un tiempo. Y ese tiempo, por bendición, no nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Y así como Dios cumplió con lo prometido, Abraham fue obediente a Él también. E hizo tal cual como el Señor le había mandado. Obedeció al Señor. A menudo, hermanos, pedimos, rogamos, ayunamos incluso frente al Señor, reclamando sus promesas. Más bien que reclamar, apelamos a sus promesas. Créanme que recibimos muchas veces sin siquiera darnos cuenta que las recibimos. No nos dimos enterados incluso que las recibimos.
Y cuando nos damos por enterados, parece que nos olvidamos de lo que pedimos. Olvidamos lo que pedimos y lo que prometimos. Y olvidamos algo esencial. Arrodillarnos a dar gracias al Señor. Gracias porque tú me diste eso. Las promesas del Señor son variadas. Él promete salvación, vida eterna, guía, sabiduría, perdón, restauración, provisión, presencia, compañía, amparo, comunión, paz, entre otras cosas. El creyente goza de muchas promesas que el Señor cumple a diario. Y vuelvo a decir esta frase, créame que a veces no nos damos ni cuenta que vivimos y descansamos a diario sobre las promesas de Dios. Si no fuera por ella, la salvación sería imposible. La salvación es una promesa de Dios. No nos damos cuenta. Algunos calculan que hay más de 8.000 promesas en la Biblia. 8.000. A veces uno pide y pide, pero no se da cuenta que ya vivimos sobre las promesas del Señor. El Señor nos otorga con cosas que sin necesidad de pedirle incluso. Porque todas las promesas están para el hombre que obedece al Señor. Las Escrituras están llenas de maravillosas promesas. Y toda la Biblia salta de promesa en promesa. Y uno no se da cuenta. Lee. Aquí hay una promesa, aquí hay otra, aquí hay otra. Y vuelvo a decir, Dios nos da muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Y son parte de sus promesas. Hay que reclamar las promesas. De repente no confiamos en ellas. Pero están ahí. Que lo que pidamos parezca imposible no tiene la más mínima importancia. Ay, que voy a pedir esto, que esto es imposible. Eso no tiene importancia. El único obstáculo para su cumplimiento es la falta de fe. Algo que a Abraham le sobraba. A veces ni siquiera pedimos porque decimos, no, el Señor no va a cumplir. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay imposible para Dios, para nuestra mente, para nuestro corazón, para que nosotros creamos o pensemos, sí, hay muchos imposibles. Tan imposible que ni siquiera confiamos en cosas que el Señor nos ha prometido que nos va a dar. Y el gran Abraham conocía muy bien de esto, conocía de las promesas de Dios. Por eso respondió siempre con obediencia. Él salió de su tierra ya conociendo muchas de las promesas de Dios. Y en particular de la promesa de su descendencia. Y cuando el Señor le otorgó, hizo algo muy especial, no se olvidó. No dijo, ay, tengo un hijo. No se olvidó. Hizo tal cual como el Señor le había dicho. Génesis 3 al 4. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz, Sara Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Vuelvo a recalcar la vejez de él. El Señor había instruido a Abraham mucho antes que naciera el hijo, cómo tenía que ponerlo. Y además tendría que circuncidarlo al 8º día, como señal del pacto. Y todo esto sucedió mucho antes, yo no tenía el hijo. ¿Qué hubiera pasado si a nosotros nos hubieran dicho yo a tener un hijo con él así? Se nota que Abraham guardó lo que el Señor le dijo. Las instrucciones precisas las cumplió. Y así lo hizo. No solo demostrando su obediencia, sino que también su fe. Y esta fe, su fe, se convirtió en acciones. La fe no solo tiene que declararse, sino que te debe llevar a la acción. La fe es activa, no pasiva. La fe y la obediencia de Abraham se pusieron rápidamente en funcionamiento. ¿Cómo le tengo que poner? No, el Señor me dijo, Isaac, tengo que hacer circuncidarlo al 8º día. La mejor manera de mostrar al Señor nuestro agradecimiento por la infinidad de promesas ya cumplidas en nuestra vida es poner en movimiento nuestra fe para que otros también puedan alcanzar al Señor. No, la fe es en movimiento, no es pasiva, no es para quedarnos quietos.
Así como pedimos con fe sabiendo que Dios cumplirá sus promesas, debemos también actuar con prontitud ante la respuesta de Dios. Mucho antes de entregarle la ley al pueblo judío, habían pasado 500 años. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Le estaba diciendo a Abraham y también al mundo entero que la fe es el único camino de la salvación. Y así lo entendió, mucho antes que viniera la ley. La obediencia de Abraham se puede notar desde su llamado. Ahí, cuando aparece en el capítulo 11 de Génesis, primero aparece su genealogía en el capítulo 11. Y luego, a partir del 12, empiezan las instrucciones de Dios y empieza la obediencia de este hombre. Su obediencia llegó a tanto que aquel hijo esperado por tanto tiempo, el hijo de la promesa, no solo fue circuncidado y nombrado como Dios dispuso, sino que más adelante Abraham estuvo dispuesto a sacrificar. Y eso es obediencia a Dios. Es curioso que Dios ocupe solo 11 capítulos del Génesis para hablar de la historia de la humanidad. Y a partir del 12 todo se refiere a Abraham y su descendencia. Así de importante es este hombre. Y así digno de observar es su fe y su obediencia principalmente. Este acontecimiento es de vital importancia para Abraham, su descendencia, y de vital importancia para cada uno de nosotros. Isaac es un tipo de Cristo, prefigura de lo que vendría. Eso es un anticipo. Luego que el Señor trata con Abraham, tratará con Israel, para luego tratar con una tribu, Judá, luego una familia, la de Isaí, y luego finalmente una persona dentro de una familia, Cristo. 11 capítulos para hablar de la historia de la humanidad. Y luego todos para hablar de este hombre. Es por eso que hay que observar a Abraham. Para nosotros es sumamente importante, debido a su gran obediencia y fe, hasta llegar a Cristo, nuestro Salvador. Muchas personas creen que para acercarse a Dios se tienen que hacer muchas cosas. Grandes sacrificios, grandes obras, renunciar a muchas cosas. Pero Dios pide una sola cosa: obediencia. No pide más. Cuando Dios, por medio del profeta Samuel, desecha a Saúl, es por este motivo. Y Samuel se lo dice. Y hubo pesadumbre en el corazón de Samuel. Y lo dice en 1 Samuel 15:22, porque Saúl tenía que pasar a hacer guerra con Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? El Señor le dio instrucciones. ¿Y qué hizo? Mire lo que le dice Samuel. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl, como siempre, como todos los hombres, no, es que no fui yo, fue el de allá. Me acuerdo de Adán, la mujer que tú me diste. ¿Qué dijo Saúl? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ellos, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, su Dios, en Gilgal. ¿Y qué le contesta Samuel? En 1 Samuel 15:22 es súper interesante. La historia de los reyes de Israel es súper interesante. Cada personaje nos da para hablar mucho tiempo. Pero Samuel le contesta. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor pide obediencia, nada más. No pide sacrificios, pide obediencia. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero la humilde obediencia está por sobre todo, sobre cualquier sacrificio que podamos hacer. Nada provoca más a Dios que la desobediencia, y se lo digo claro. Deberíamos memorizar este versículo,
¿Qué me pide el Señor? Obediencia. Porque la obediencia debe ser para nosotros lo primero y lo último. No hay nada más en el camino. Lo primero y lo último. Y así lo vemos en Abraham. No solamente debemos verlo, sino aprenderlo. El patriarca es un tremendo ejemplo de obediencia. Pero el más grande ejemplo de obediencia, sabemos quién es Cristo mismo. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Todo lo que vemos hoy día de este convulsionado mundo, la gente admira guerra, mentiras, desórdenes naturales, incendios, grandes tragedias, problemas de trabajo y salud. Son frutos de la desobediencia, no otra cosa. Ahí tiene que remontarse uno a Génesis. No se comió nada la manzana, Adán, fue desobediente. Ese es el motivo, la desobediencia. Y ahí partió todo. No digamos que echémosle la culpa a todo a Adán. Nosotros también somos desobedientes. Que nuestro Dios nos ayude a comprender y actuar según sus instrucciones. Y hay mucha información. Usted tiene más información que Abraham. Más información que Abraham. Así que no nos podemos justificar como lo hizo Adán. No, tengo mucha información. Alegar ignorancia es solo una excusa, porque la ley está publicada, como se hace en Chile. La ley está publicada en diario oficial y se da por entendida. Y esto está publicado hace mucho tiempo. La palabra del Señor se da por entendida. Y vaya que nos cuesta leerla. Que nuestro Dios nos ayude a entender, a comprender y a actuar según las instrucciones del Señor. Lo prometido por Dios y luego la obediencia de Abraham a los requerimientos de Dios produjo gozo en la familia. ¿Por qué no decirlo? Gozo también a otros, pero principalmente produjo gozo en Sara. Toda la obediencia a Dios produce gozo, sí. Produce gozo en nuestro corazón, porque desobedecer es todo lo contrario. No es otra cosa que pecado, es separación. ¿Y qué puede producir eso, la separación con el Señor? Pesar en nuestro corazón, no produce otra cosa. Por eso la obediencia es gozo, se traduce en gozo. Nos dice la lectura que el niño recibió el nombre instruido por Dios y se le dio el nombre Isaac. Ese nombre, como muchos ya sabemos y saben, significa risa o el que ríe. Haciendo alusión a la risa que experimentó no solamente Sara, sino que también Abraham, cuando se les dijo que tendría un hijo. A veces tenemos en mente solo la risa de Sara, pero antes que Sara se riera ya Abraham lo había hecho. Son dos acontecimientos diferentes. El de Abraham lo encontramos en Génesis 17, 15 al 17. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, lo leímos poco más atrás. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombres de 100 años ha de nacer hijo. Y ya de 90 años, y Sara, ya de 90 años ha de concebir. Convengamos que no es la misma risa, ya lo vamos a ver. Son distintas risas. Vemos aquí que en el caso de Abraham se postró sobre su rostro. Hizo una señal de reverencia, de oración. Su risa no es señal de incredulidad, más bien es señal de sorpresa. Como también lo afirma Romanos 4, 19 al 20. Dice que él no dudó. Romanos 4, 19 al 20. Era sorpresa para él porque esta es la primera mención que tendría un hijo de Sara. Antes se le había prometido descendencia. Pero esta es la primera oportunidad. Más bien de incredulidad fue de sorpresa. Porque él tenía también la cabeza puesta en Ismael. Y el Señor dijo, no, Ismael no.
Y antes la tenía puesta en su siervo. ¿Quién heredará? Mi siervo. Después le nació Ismael. Entonces su cabeza estaba en Ismael. Él tenía la cabeza ahí. La risa de Sara la encontramos más adelante, cuando Abraham el hecho que recibe a los 3 visitantes, entre ellos Jehová. Y está en Génesis 18, 9 al 15. Súper interesante la lectura. Voy a leerla. A leer algunos versículos. Génesis 18. Dice lo siguiente a partir del 9. Voy a leer algunos versículos nomás. Y le dijeron, ¿dónde está Sara? Estos 3 hombres. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara la había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará a luz siendo ya vieja? Y ahí viene la frase, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y después sigue el diálogo con Sara. Al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y aquí tenemos la intervención de Sara. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Son 2 risas totalmente distintas. Y lo da clara porque el Señor la amonesta. Le dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y después le dice en el versículo 15, entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y el Señor que le contesta y él dijo, no es así, sino que te has reído. Es un pasaje muy ilustrativo de nuestra incredulidad. A veces nos reímos porque pensamos que con la lógica humana y no con la lógica divina. Y el Señor sabía que Sara se había reído. No estaba en la tienda, pero el Señor tiene sus oídos atentos, ¿no es cierto? Sabía, aunque no estuviera en la tienda, que Sara se había reído. Incluso dice que se reía entre sí. Y eso es más bien en silencio se reía. Pero el Señor captó. Bueno, el Señor detecta hasta nuestra silenciosa risa, de repente por incredulidad. La detecta. La fe de Sara mostró una vez más su incredulidad, pero el Señor con amor y gracia la confronta. El mismo Señor vio y escuchó reír a Sara, pero permitirá un milagro maravilloso, que Sara tuviera un hijo, que Abraham tuviera un hijo de su mujer. De Sara no solamente se habla que es vieja, que era vieja o de avanzada edad, sino que era estéril. Así que doble problema y doble milagro que hizo el Señor. El Señor obra un doble milagro en ella. Hay que comprender también a Sara, hay que comprender también a Abraham, que a los ojos humanos, vuelvo a decir, era imposible tener hijos. A pesar de la risa de ambos, el Señor cumplió con su promesa. Y el nombre del niño actuaría para ambos. Actuaría como recordatorio para ambos. ¿Y por qué no decirlo para nosotros también? De la gran bendición que el Señor dio a través de Isaac. La exclamación de Sara es de gozo por el favor de Dios. Entonces dijo Sara, vuelvo a la lectura nuestra, Dios me ha hecho reír, dice, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos?
pues le da un hijo en su vejez. Notemos primero que es ella la que está hablando. Entonces dijo Sara, el nombre que era un recordatorio de su incredulidad, ahora un recordatorio de la bondad de Dios. Es un recordatorio de su gozo. Y no solo de ella, sino que también para otros. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. En el fondo se gozará conmigo. Ese es el sentido aquí. El Señor le dio un motivo para regocijarse, un corazón para regocijarse. A veces nos gozamos y no nos damos cuenta que el gozo viene del Señor, le pertenece a Él. Nos gozamos porque Él nos ha llenado de favores. Y este gozo de Sara recuerda mucho el gozo de una persona mucho más adelante, de María, cuando tuvo a su Salvador, a su propio Hijo, era el propio Salvador. Eso está en Lucas, ese canto maravilloso de María. Eso nos recuerda este gozo. Y tiene palabras sumamente interesantes este gozo. Yo no me puedo extender mucho, pero la palabra que ocupa para Dios, ocupa la palabra Elohim, que enfatiza el rol creador del Señor. Ese Dios creador rejuveneció a Sara. Sí, vas a tener sacó su esterilidad. Permitió no solo tener un hijo, sino que llegara a amamantarlo también. Se amamantaba en ese tiempo 3-4 años, para que entendamos, en las tierras bíblicas. Los favores de Dios sobrepasan con creces nuestras propias expectativas y pensamientos. ¿Quién iba a pensar que Abraham y su esposa concebirían un niño que les recordaría para siempre las promesas de Dios? Más bien este hecho era solo el comienzo de algo mucho mayor, de una promesa mucho mayor. ¿Quién podría imaginar que Dios enviaría a su Hijo a morir por nosotros? Y que a través de Él nuestros pecados serían perdonados. ¿Quién iba a pensar eso? Abraham y Sara y cada uno de sus descendientes más adelante tiene el motivo para gozarse, porque el Señor dio una promesa maravillosa. Y no solamente ellos tienen motivo para gozarse, nosotros también. Nosotros también. Que el mismo Dios de Sara también y Abraham nos ayude a apreciarnos y gozarnos en las promesas del Señor. Abraham es un ejemplo de fe, pero también obediencia a Dios. Salió de Ur a una tierra que Dios le mostraría. Y con la promesa de una gran descendencia. Oh, gran descendencia, soy viejo y mi mujer estéril. Somos viejos, ¿cómo la tendré? Pero las promesas de Dios son fieles e inquebrantables, porque descansan en uno que no puede mentir. No me cree a mí, créale al Señor. Somos tan fáciles para creerle a los hombres y qué difícil es creerle al Señor. El creyente debe vivir y descansar sobre las promesas de Dios, tal cual lo hicieron Abraham y Sara. Lo importante aquí es saber si nosotros los creyentes estamos dispuestos a esperar con paciencia y a su debido tiempo las promesas del Señor. ¿Estamos dispuestos a vivir con obediencia y fe aunque ellas tarden? ¿Estamos dispuestos a esperar los tiempos de Dios para su cumplimiento? Eso es lo que uno debería preguntarse y decir, ¿estoy dispuesto? Termino con ese pasaje maravilloso. Visitó Jehová a Sara, y recalco eso. Visitó Jehová a Sara, y recalco lo que viene. Como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Que nos ayuda a entender, hay muchas cosas más en esta lectura, pero realmente uno le hace el quite incluso a la genealogía. Pero cuando uno empieza a entenderlas, son maravillosas. Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra, te damos las gracias por lo que podemos ver en Abraham, por lo que podemos ver en Sara. El comienzo de una gran promesa, Señor maravilloso, que nosotros ya está atrás en el tiempo, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a esperar, ayúdanos incluso a dormir sobre esas promesas, Señor maravilloso, Señor. Están ahí. Cada día que abro las Escrituras, Señor, me encuentro con ellas, Señor. Y sé que están ahí. Pero ayúdame a creer en ellas, Señor, a confiar en ellas, Señor, a ser obediente en ellas.
a demostrarte con mi fe que sí te creo, Señor. Ayúdame a entender que tú eres fiel, Señor, que tus promesas son inquebrantables, Señor, que no fallan, Señor. Y aunque tarde el tiempo, Señor, ayúdame a esperarlas con paciencia. Todo lo ruego y lo pido en el amado nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.